¿Quieres quitar el óxido de las llantas de tu vehículo tú mismo y dejarlas mejor que nuevas? ¿No sabes qué neumáticos poner en tu furgoneta camper o autocaravana? Somos Alfon y Coral de Galaventura y hemos comprado este camión Mercedes Sprinter en Alemania para convertirlo en autocaravana 4x4. En este vídeo te vamos a enseñar cómo renovamos las llantas por completo por muy poco dinero. Como pronto tendremos fabricada la caja que irá sobre el camión para construir nuestra casita rodante, hemos decidido restaurar lo que podamos antes para tener una buena base. Valoramos la opción de cambiar las llantas por unas de aluminio, pero las originales nos parecen más resistentes y además más fáciles de encontrar en cualquier parte del mundo. Algunas estaban peor que otras y la parte interior de las delanteras realmente asusta, pero estamos seguros que podemos dejarlas como nuevas, así que empezaremos desmontándolas para poder limpiarlas a fondo. Realmente esta no es la mejor herramienta, pero es la que venía con el vehículo y la única que teníamos a mano, aunque hay más por ahí por el taller. Si cuesta mucho, lo que se puede hacer es ponerla en esta posición y con cuidado pisarla para poder poner todo el peso encima. La idea es quitar las 4 ruedas para llevarlas a sacarlas de las llantas y así restaurar las llantas y cambiar las ruedas ya que estamos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a dejarlas sin ruedas? Tenemos que subirla a algún lado. Entonces hemos comprado 4 caballetes y es lo que estamos haciendo. Ahora quitar las ruedas para subir la furgo ahí. El problema es que especialmente en esta furgoneta o camión o lo que sea, no hay ninguna superficie baja. Al no tener la caja, no podemos apoyarlo aquí y listos. Entonces hemos tenido que buscar varias alternativas. Nos han comentado desde Instagram ponerlo aquí en la base del amortiguador o en el eje lo más cerca posible de las ruedas. Y creo que es lo que vamos a hacer. Es que no puedo ponerlo más cerca. Hemos probado y no lo veíamos muy claro. Y como ahora casi no tiene peso en la parte de atrás, vamos a probar subiendo desde la transmisión a ver si nos caben mejor a cada lado y podemos ajustarlo bien. Así pudimos poner los dos a la vez y lo más hacia afuera posible. Después, Alberto de Camper for Van nos estuvo dando consejos para levantar la parte delantera con seguridad. Una vez tenemos el camión en el aire ya podemos llevar las ruedas a destalonar. En cualquier taller especializado te pueden hacer este trabajo por muy poco dinero o incluso como a nosotros, como después íbamos a montar los neumáticos nuevos, no nos cobraron nada. Por suerte, aún tenemos a Duna para hacer estos viajes que de otra manera se complicaría bastante. Algo que nos gusta mucho de este proyecto es que lo hacemos todo en el mismo pueblo, la futura camperización, comprar materiales y reparaciones, todo kilómetro cero. Pues ya hemos dejado las ruedas, pensábamos grabar cómo las destalonaban y tal, pero tenía bastante faena y bueno, lo entendemos, ¿no? Nos ha dicho que se las dejemos ahí y que a la 1 vengamos a buscarla, así que vamos a seguir algunas otras tareillas que tenemos allí en el taller y después pues venimos a buscarlas. 2 horas después. De vuelta se multiplicó el espacio que ocupaban, ya que iban las ruedas por un lado y las llantas por el otro. Ya las tenemos todas cargaditas, así que nos vamos para el taller a repararlas. Una vez en el taller lo que vamos a hacer es sacar las llantas fuera para poder limpiarlas con desengrasante porque aunque tengan bastante óxido, lo importante primero es sacar toda la suciedad. Después las lijaremos y vamos a ver si hay que hacer alguna otra cosa, como echarle algún convertidor de óxido o ya podemos llevarlas directamente a pintar. Para limpiar las llantas hemos pedido esta especie de escobilla del váter, que bueno, es bastante más resistente, pero tiene buena pinta. Yo creo que será mucho mejor que darle a mano
Y también un bote de desengrasante, que lo hemos pillado así como a granel, de que era mucho más barato que los desengrasantes que venden en el supermercado. Bueno, a ver qué tal sale con esto, la manguera y si queda decente para empezar a meterle lija. Ya las tenemos todas aquí en fila puestas, montada la Karcher y a darle el manguerazo. Allá voy. Con las llantas nos ha pasado lo contrario que con la carrocería. Las hemos desmontado y están mucho peor de lo que esperábamos. Así que vamos a intentar salvarlas, porque ya que hemos hablado con los de la pintura y tal, pues yo qué sé, si se pueden salvar, pues casi que mejor, porque queríamos llevar lo máximo de piezas de origen en el viaje. Y bueno, le doy un poquito con el desengrasante, con el trapo, para no tirarlo aquí a saco. Y ahora le daré con el taladro, a ver qué tal queda y a ver si quitamos la suciedad que hay fuera. La verdad es que es muy diferente que darle tú con una bayeta. Al menos frotar se frota bastante. No sé si sacaremos suciedad, pero bueno, yo creo que entre el desengrasante y esto, algo avanzaremos. Ya las tenemos todas desengrasaditas y aquí preparadas. ¿Y qué vamos a hacer, Cori? Vamos a lijarlas, pero mirad en qué mal estado están por dentro, o sea que aquí vamos a tener que darle un buen rato y a ver cómo queda, no lo tenemos todo muy claro. Sí, esta sobre todo, esta es la que peor está y podéis ver que, bueno, si llegamos a ver que esta está así, directamente habríamos comprado otras nuevas. Vamos a darle con el taladro y con la radial. ¿Tú también, Gala? Tú le puedes dar unos lametazos. Venga, ayudar. Estos cepillos de alambre para taladro funcionan súper bien y son muy económicos, sobre todo si los compras en páginas como Amazon. En la descripción os dejamos un enlace con todas las cositas que usamos en el proyecto. Hay que tener cuidado porque puede marcar el metal, pero después puedes darle con una lija más fina para suavizarlo. Estamos seguros que con este disco podemos quitar todo el óxido. El problema es que el acceso dentro de la llanta con la radial es bastante complicado. Quizá con otro tipo de disco más ancho o de pulido o algo así podríamos hacerlo mejor. Pero bueno, vamos a probar y a ver si podemos quitar lo gordo. Al final nos organizamos para trabajar en cadena. Alfon con el disco de 1000 hojas quitaba lo más grave y yo después con el cepillo de alambre las repasaba para eliminar todo el óxido. Mucho más tarde. Después de 2 o 3 horas lijando, bueno, no sé si tanto, pero a mí se me ha hecho eterno, a lo mejor ha sido un poquito menos, pero así tenemos 2 llantas. Mirad, por este lado ha quedado así, estas son las 2 que peor estaban y por el otro lado, aquí la tenéis. Bueno, ¿qué os parece? La verdad que ha sido una paliza y todavía nos quedan 3. Por suerte nos hemos dejado las que mejor estaban para el final, así no nos desanimamos tanto. Y ahora vamos a darle con decapante a la parte de aquí fuera, porque no sabemos si esta pintura es al horno o ha sido en spray, entonces nuestra intención era llevarla a pintar al horno y puede entrar en conflicto, así que vamos a echar esto y vamos a retirar todo. Vamos a echar un poquito en el bote, porque no me cabe la brocha. Y allá vamos. Es importante protegerse bien y después repartir el producto por todas las zonas que estén pintadas. Mirad, aún no ha acabado de echarlo y ya está empezando a saltar toda la pintura. Lo cierto es que el pedazo de patio que tenemos aquí en Camper for Van nos viene genial como laboratorio de pruebas y cositas. Sí, menos mal, porque esto no tiene que ser nada bueno, ¿eh? No, esto hacerlo en un interior sin una mascarilla no lo recomendamos. Eso sí, hace un calor, pero bueno, es lo que hay. Y
Y ahora vamos a darle un carcherazo. A ver si sale la pintura. El resultado del decapante es, la verdad, es que muy bueno. Si podéis ver, todo esto era negro, ahora se ven las soldaduras de la llanta y no queda nada de pintura. Eso sí, al haberlo retirado con agua, ya ha empezado a salir un pelín de óxido. Nos hemos equivocado de orden, primero habría que haberla desengrasado, después darle con el decapante y por último el lijado final. Así que no nos quedará otra que cuando tengamos todas las llantas decapadas, darle una pequeña lijadita y soplarlo antes de llevarlas a pintar. Es un trabajo lento, pero como poco a poco se transforma algo que parecía para el desguace una llanta impoluta, es muy reconfortante. Menuda paliza nos hemos dado. Volvemos a cargar la furgoneta y vamos a llevarlas a una empresa de metales especialistas en pinturas. A ver cómo quedan porque promete mucho el acabado final. Y aquí las tenemos, las 5. Mirad qué brillantes han quedado. Parece que no se hayan pintado nunca, ¿eh? La pintura electrostática al horno es una opción genial para pintar metales, ya que el resultado es mucho más resistente a arañazos y golpes. Así llevábamos la vaca y los cofres de Duna y aguantaron todo el viaje como nuevos. Es más económica de lo que puede parecer, más incluso que si la pintan a pistola. Ya las hemos dejado y nos han dicho que tardarán como una semana. Esperemos que no vuelva a oxidarse porque esta mañana le hemos dado una paliza para quitarle el naranjita que había vuelto a aparecer. Hemos estado 4 días lijando, o sea que ya puede quedar bien porque tiene que compensar este trabajo. Así que nada, esto como los programas de cocina, ¿qué pasa una semana? Pues ya ha pasado una semana. Ya tenemos aquí las ruedas, hemos aprovechado para acabar de montar esta parte del chasis y vamos a ponerlas. Mirad cómo han quedado con la pintura al horno y es que parece que son nuevas. Es verdad que se han manchado un poquito al poner el neumático, pero han quedado genial. Parece que hayamos llevado unas lijas y nos las han cambiado por unas nuevas. La Sprinter ya empieza a verse diferente y cada vez parece menos un camión de trabajo. Las llantas y las ruedas le dan un toque más aventurero. Bueno, aquí tenéis nuestro Monster Truck y la verdad es que se nota la diferencia de altura. Solo para subir ya se nota que hay que coger un poquito de impulso. Habrá subido como unos 3 centímetros, pero como de serie. Ya está bastante alta, se nota un montón. Eso sí, no todo es bonito. No sabemos muy bien por qué es, porque la trajimos desde Alemania. Luego fuimos a Murcia y volvimos y todo iba bien, pero desde que empezamos a desmontarla ya vimos que algo no estaba bien en las ruedas traseras y creemos que son las pinzas de freno que se han quedado bloqueadas o incluso la pieza del freno de mano, que el muelle se habrá perdido, se habrá roto y no vuelve el cable, con lo cual estas dos ruedas están bastante bloqueadas, no giran como tendrían que girar. Menos mal que tenemos un taller de confianza muy cerquita y Raúl siempre nos encuentra un hueco para revisar cualquier cosa. Al final parece que era óxido y suciedad lo que no dejaba trabajar a los frenos. Hemos repetido marca y modelo de ruedas, los Falken Wildpeak AT3W, que son los que hemos llevado durante los 15 meses de ruta por Europa, pero esta vez son un poquito más grandes. Los hemos montado en 235-85-16 por varias razones. Queríamos ganar la máxima altura posible, sin aumentar demasiado el consumo y manteniendo la llanta de origen. Hay una diferencia de 6 centímetros con la de serie, que eran 225-75-16, que ya eran bastante
bastante grandes y así toda la mecánica queda un poco más lejos del suelo. Podríamos haber elegido un neumático más agresivo, pero como nuestros viajes son largos y a veces la ruta se construye por el camino, sí o sí necesitábamos que fueran 4 estaciones y que tengan el sello de nieve. Otra de las cosas importantes es que el índice de carga es suficiente para vehículos pesados y no tenemos que hacer una prueba de frenado para homologarlos, ya que no superan el 10% del diámetro original, aunque casi. Sí que tendremos que meter en la ficha técnica la nueva medida, pero eso lo haremos cuando homologuemos todo el proyecto. ¿Y por qué hemos elegido estos neumáticos y no otros parecidos? Los hemos probado en barro, nieve, hielo y tierra, y lo más importante, en miles de kilómetros de asfalto y con mucha lluvia. Estamos contentísimos con cómo se mueven y además son los más económicos de estas características. Vienen bien porque están reforzados para que sea más difícil que se pinchen o se rajen. Y no solo por la parte de arriba, sino que también los laterales. Así se pueden desinflar para tener más adherencia sin sufrir por los cantos. En esta todavía tenemos que ver qué presiones nos van bien cuando tengamos el peso definitivo, pero con Duna, nuestra anterior furgoneta, llevamos 4 bares en uso normal y hemos llegado a bajar hasta casi 2. Más nos daba un poco de miedo que pudiera desllantar. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos para poder llevar una rueda de repuesto, ya que tal y como hemos diseñado la caja, es imposible cargarla en la célula. Hemos comprado esto por eBay, que en realidad es para una Fiat Ducato. Como ya sabíamos cómo funcionaba el sistema y nos gustaba, probamos con Duna y vimos que, bueno, más o menos se podía adaptar. Este sistema es muy sencillo, esta parte va anclada a cualquier sitio, al chasis o a donde sea, y desde aquí con un cable se recogería la rueda. Esta es la teoría, habrá que ver cómo se adapta ahí, dónde podemos ubicar la parte donde se utiliza una herramienta para subir y bajar, a ver cómo queda de fuerte, si no toca la rueda en ningún sitio y si queda recta. En realidad es el sistema más barato y más sencillo que hemos encontrado. Esta pieza sería lo que es el soporte y se ancla aquí, aunque estoy viendo que tendrá que ir de lado. Y esta parte tendrá que ir también a uno de los lados o la parte trasera, porque es como lo que hace de carraca. Aquí se introduce una llave y girando recoge o suelta cable. Como el cable es flexible, permite buscar diferentes opciones y darle forma para anclar en varias partes del chasis, pero en la práctica no es tan fácil. Como en Camper for Van están acostumbrados a hacer camperizaciones y accesorios de aluminio a medida, suelen encontrarse con este tipo de problemas a diario, y la verdad es que Alberto nos dio muchas ideas alternativas. Al final dimos con la clave y el lugar donde anclarlo. Ahora había que adaptar la parte que sujeta la rueda, ya que el buje de la Mercedes es más ancho que el de la Ducato. Se soldó una pieza de acero inoxidable y quedó a la medida perfecta. Después la pintamos con una base anticorrosiva y un spray negro para que quedara como si fuera la original. Y así queda la rueda subida con el soporte. ¿Qué os parece? Bueno, nosotros estamos más o menos convencidos porque habrá que hacer algo para que no quede así basculante, para que quede fija 100%. Entonces habíamos pensado 2 cosas. Una, que podríamos poner un taco aquí y otro aquí cuando esté el sobrechasis y la caja. O 2, crear unas abrazaderas artesanales, no sabemos si de esta posición o en esta, ya veremos dónde ancla, pero yo creo que puede darle bastante consistencia. En el próximo capítulo vamos a darle un cambio total al camión, ya que además de restaurar la cabina y pintarla, recibiremos un envío muy especial. Suscríbete y no te lo pierdas.